La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con la psicóloga y escritora Cecilia Monroy. Proveniente de la Ciudad de México, Cecilia es además psicoterapeuta con especialidad en desarrollo humano. Acompáñame a conocerla. Venimos a platicar con Cecilia en esta área tan especial, tan hermosa como es Juríca, que ha sido pues un desarrollo que ha alcanzado niveles maravillosos. Te agradezco muchísimo que nos recibas a platicar hoy de tus experiencias, de tu vida, de tus recuerdos, de tus experiencias en México y aquí. ¿Llegaste hace 20 años? 10 años. 10 años apenas. 10 años y soy feliz en Juríca. ¿Estás feliz en Juríca? Sí. Pues adelante entonces. Yo llegué a Querétaro cuando Juríca apenas todavía era campo de cultivo y empezó a desarrollar un nuevo concepto. La familia Torres Landa empezaron el proyecto de hacer un desarrollo urbano lejísimos. Eran las casas de campo. Ándale, exactamente. Entonces, desde ese entonces lo conozco. Entonces, venir a esta zona para mí representa muchos recuerdos. Te agradezco mucho. Cecilia nace en una familia que se siente muy feliz de recibir una nena. ¿En dónde naces? Yo nací en la Ciudad de México. Mi papá es de la Ciudad de México, mi mamá es de Guadalajara, Jalisco. Ay. Se conocen en Guadalajara y se casan y se van a la Ciudad de México. Y ahí nace mi hermano primero, que es 1 año 3 meses mayor que yo. Y luego nazco yo. Y vivimos en la Ciudad de México pues todo el tiempo, en el sur. O sea, fueron dos hermanos. Y el pilón llegó a los 8 años. A mis 8 años nació el pequeño, que fue pues una gran experiencia. La verdad, nadie lo esperaba, pero llegó. Y para ti fue una cosa preciosa. O sea, para mí fue mi muñeco vivo. Mi muñeco vivo. Y mi hermano mayor, con quien tenía una muy buena relación porque éramos muy parejitos, ahí hubo una ruptura. Porque nace este tercero y yo me vuelco su mamá hermana. Entonces era mi bebé y al otro como que pues lo dejé de hacer tanto caso. Mamá. Entonces ahí fue una pequeña ruptura con mi hermano. Nos queremos mucho, nos llevamos bien, pero no tengo la relación como la tienes con el chico. Con el chico. ¿Qué edad tiene ahora? El chico tiene 40. 40, el chiquito. Y el grande está por cumplir los 50 ya. Ah, mira, pues son muy jóvenes. Estamos muy jóvenes. Y bueno, estuvimos en México pues toda la vida, hasta mi adolescencia. Mi papá es ingeniero químico y es investigador. Se dedica al tratamiento de aguas. Entonces ha estado en muchos proyectos, en muchos lugares. Y lo invitaron a mis 12, en el 90, lo invitaron a hacer un trabajo en Inglaterra. Entonces nos fuimos 1 año a Inglaterra. ¿A tus 12 años? A mis 12. Ok. Entonces nos fuimos toda la familia 1 año a Inglaterra, que fue una experiencia padrísima, maravillosa. Ya toda mi infancia hemos viajado mucho dentro del país. A mi papá le gusta mucho explorar y siempre nos llevó a muchos lugares, pues a vivir experiencias. Pero esa de Inglaterra fue... fantástica. Fue fabulosa. Y te cuento como anécdota que
cuando decidimos que sí nos íbamos, yo no sabía nada de inglés. Bueno, ni mis hermanos, ¿no? No sabíamos inglés más que un yes, hello, y hasta ahí. How are you? No, ni siquiera. Ojalá hubiera sido eso. Es una anécdota que me gusta mucho porque me da mucha risa y cuando regreso a esos 12 años y me recuerdo, pues lo viví con mucho nervio porque pues me inscribieron a la escuela primaria que correspondía y claro que se les avisó a los directores, pues viene esta mexicana sin hablar inglés, pero me recibieron muy, muy bien. Muy lindo, sí. Sin embargo, pues todos me hablaban pues en su idioma y yo solo sabía responder yes y no. Y entonces me acuerdo muy bien que me preguntaron, how old are you? Y yo decía, yes, yes, no, no. Porque en mi cabeza, pues la edad me le van a preguntar como, how many years you have? O, no el how old are you. En fin, de ese tipo de anécdotas, pues muchísimas. Pero hoy las recuerdo con tanto amor. Te sirvieron una barbaridad. Totalmente, totalmente. ¿Tus abuelos paternos, maternos, conviviste con ellos? Mis abuelos paternos sí los conocí a los dos, conviví con ellos. Recuerdo que fines de semana íbamos mucho a casa de mis abuelos con todos mis primos. Igual en México. En México, en Ciudad de México. Y mi abuela murió joven de Alzheimer y justamente el año que nos fuimos a Inglaterra murió mi abuelo. Y mi abuelo era una persona más seca, mi abuela era más cercana, más cariñosa. De parte de mi mamá en Guadalajara, a mi abuelo paterno no lo conocí. Él murió cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano mayor. Y a mi abuela sí, la conocí y conviví mucho con ella. Murió pues como cuando yo tenía 20 y tantos, casi 30. O sea que con ella sí tuve muchos años. Cercanía. Sí, aunque mi abuela fue una persona muy particular porque ella en su juventud le dio una embolia de parálisis de todo el medio cuerpo que por circunstancias o creencias o costumbres nunca se arregló. Entonces fue como si esto me lo mandó Dios, así voy a permanecer. Y entonces pues era una abuela particular, porque no hablaba bien, no caminaba bien y tenía un brazo totalmente dormido. Entonces, pues sí la recuerdo bien, pero no había una plática, no digamos. había, claro, una relación. Además que ella estaba en Guadalajara, entonces yo solo la veía en vacaciones. Normalmente hago esta pregunta. A la edad de 10, 12 años, ¿algún recuerdo en particular que resulte entrañable para ti y que hoy todavía recuerdas con mucho cariño? Ya nos mencionaste alguna en particular, pero ¿alguna otra experiencia que hoy la recuerdes con mucho cariño? No sé si es mucho cariño, pero es un recuerdo que en Ciudad de México vivimos en el Ajusco, en el sur. ¿En la parte boscosa? Sí. Hasta arriba, en el último pueblo. Y la verdad es que en la infancia fue muy bonita vivir ahí porque vivíamos en el campo y era muy común que mis papás invitaran a los primos, ¿no? A los tíos, todo. Entonces, siempre había carne asada, siempre había convivio, siempre había fiesta. La verdad que eso estuvo muy bonito. Ya creciendo en la adolescencia, pues vivía lejos de... Claro. De todos. De todo mundo y pues de la fiesta, ¿no? Desde aprender un nuevo idioma hasta adaptarse a la ciudad, la vida de Cecilia siempre estuvo llena de retos que con mucha dedicación logró superar. ¿Dónde estudias tu proceso educativo? ¿Cómo lo realizas? La primaria la hicimos en una escuela activa, que era un sistema bastante nuevo y poco conocido,
porque no es Montessori, ni tampoco de Marie Curie, no, se llamaba Escuela Tezeltican, una escuela activa en Tepepan, en la colonia Tepepan de la Ciudad de México, en el sur. ¿El origen es europeo o norteamericano? Pues no recuerdo. No lo recuerdo, pero era una escuela activa en la que no se llevaba tarea, no se llevaba uniforme, era un grupo por grado, no había inglés, más que a lo mejor por ahí una hora, había talleres, aprendí carpintería, macramé, ajedrez, teatro. Ok. ¿Y la parte académica la cuidaban también? Sí. Sí, pero era como muy... Muy en casa, muy estar en casa. No, sí íbamos a la escuela y todo, pero era como muy justamente activa, o sea, nos enseñaban a hacer conferencias, nos enseñaban a hacer pláticas, nos enseñaban muy en equipo, muy colectivo. Vaya, no era tradicional de aprenderte una plana. Sí, la memorización de temas. No. Había un diario, por ejemplo, que te llevabas una vez al mes para escribir todo lo que hiciste en clase. ¿Crees que esa experiencia influyó en tu desarrollo como persona? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. En algún momento, pues, bueno, ahí fue toda la primaria porque hasta primaria quedaba ese sistema. Y luego entramos a secundarias tradicionales. Ese salto de acabar primaria y entrar a secundaria sí me costó trabajo porque no estaba acostumbrada ni a las tareas, ni a las planas. Sí, estaba muy... Sí, pero la riqueza de la escuela activa, de cómo aprendimos cosas, ¿no? Por ejemplo, había clase de matemáticas, pero también nos las enseñaban con la venta en la cooperativa. Nos tocaba vender muy bien. Las cositas y eso. Y luego la prepa la hice en La Salle, una prepa muy, muy grande. También fue un cambio. Y además muy prestigiosa. Sí. Pero ahí sí, o sea, yo de venir de escuelitas, de un salón por grado, en prepa eran 15 salones por grado. Entonces también fue... Ahí creo que la experiencia social más que académica es lo que más recuerdo, ¿no? Donde empieza uno a tener círculos muy bien hechos, muy amistades. Exacto, muy estructurados ya. Sí. ¿Qué edad tendrías más o menos? Pues, ¿qué será? Pues a los 15, de los 15 a los 18 estuve en la prepa. A partir de la preparatoria, ya eres una persona, un ente que ya genera situaciones, se procura. ¿Qué pasa entonces con Cecilia? Pues en prepa, cuando ya está uno por terminar, empieza esta duda de qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. Y yo tenía dos opciones. Una era la cocina, que siempre me ha gustado, aunque la verdad he de confesar que soy mala para seguir recetas. O sea, me gusta más la intuición, más si le echo de aquí, le echo de allá. Pero bueno, tenía esa opción tenía esas ganas de cocina. Y la otra era la psicología. Y la psicología siempre me llamó. Y la verdad es que siendo, digamos, un poco empática y realista con mis papás, en ese momento que empecé a estudiar la carrera, sabía que no había mucha posibilidad económica y la gastronomía, tú sabes, es cara, pues, por todos los utensilios que se requieren. Sí, ya como actividad productiva. Sí. Desde la carrera ya es una carrera cara. Ah, correcto. Y la psicología... O sea, hacerte cocinera sí, es caro. Es caro. Ok. Y la psicología, pues, estaba en cualquier universidad. Y la verdad es que mis papás no nos dieron opción de una universidad privada. Entonces estaba la UNAM, estaba la UAM,
y a menos que estuviéramos muy seguros de una carrera en una universidad privada, pues iban a hacer el esfuerzo. Pero como de entrada, las opciones eran las públicas. Y yo me decidí por la UAM Xochimilco. Y ahí estudié. Muy prestigiosa. Y ahí estudié psicología social. Que me encantó. Y me encantó desde prepa. Las clases de psicología en prepa me resonaron. Esto para el público, psicología social. Social. ¿Qué es? Pues es aprender la psicología de sus orígenes, y es, o sea, desde la psicología social te puedes dedicar luego a la clínica, que es dar psicoterapia y entender psicoanálisis y demás. Pero la psicología social es casi que el social, ni para qué se lo ponemos, es la psicología general, ¿no? A saber de dónde viene, conocer a Freud, conocer a todos estos grandes psicólogos, ¿no? De la historia. Trabajar en proyectos que impliquen grupos sociales. Sí. O sea, desde unidades concretas muy específicas hasta unidades muy complejas como son las comunidades. Sí, y también como una base para dirigirte a una carrera en específico de la psicología. Exactamente, sí. Porque vas con una idea de jugar fútbol, pero no sabes si es portero, si es defensa, si es medio o si es delantero. Y ya dentro de esas especialidades hay especialidades de derecha, izquierda o central. Sí. Así de complejo es. Así. ¿Fue complejo para encontrar tu ruta? Desde el inicio me di cuenta que sí me gustaba muchísimo y leer sobre psicología y sobre todo, pues este mundo de la cabeza, ¿no? De qué pasa con los pensamientos y las emociones y cómo estamos ahí, que a la fecha se sigue investigando el cerebro, ¿no? Claro, o sea, la neurociencia no y la psiquiatría no paran. Pero yo creo que yo traía desde la adolescencia, tal vez antes, cosas internas por resolver que la psicología me permitió. Ok, y esa fue la ruta más o menos. Sí. Cecilia afronta con valor los retos educativos que se fueron presentando en su vida. Con el pasar de los años, encontraría en la psicología su vocación. ¿Cuándo, en qué momento esa actividad te da de comer? Pues acabando la carrera de psicología, todavía hice una maestría, que no estaba segura en qué hacer la maestría, pero yo quería independizarme de mi casa. Entonces yo sabía que con una beca de maestría podía dar ese primer paso para salirme de mi casa y pues crecer y ser independiente. Intenté irme a España a hacer alguna especialidad en psicología, pero al final no se pudo, y entonces mi otra opción fue seguir en la UAM. Hice una maestría de género. La maestría de género es sobre mujer. No es que sea una feminista de estas de hueso colorado, pero como que dije, bueno, puedo unirlo a la psicología. No, ¿cómo no? Eso es interesantísimo. Y lo que más me gustó, la verdad, de la maestría es que tenía una beca para estudiar, y con eso me independicé de mis papás. Esa independencia que buscabas, ¿era porque eran muy conservadores tus papás? No, al contrario. Pero como te contaba en un inicio, yo vivía en el Ajusco, que me quedaba muy lejos todo, digamos, de mi vida de juventud, ¿no? De acabar la carrera. Pues yo quería estar más en la ciudad y no tan alejada.
Y por otro lado, pues ya con todos estos temas de psicología que había descubierto con la carrera y quería resolver en mí, sí me estorbaba un poco el vivir con mis hermanos, sobre todo. Sí, o sea, y ocurre con todas las personas que tienen un reclamo de independencia, de liberación, de ese esquema un poquito tradicional, medio cerrado, a veces muy cerrado, a veces no tan cerrado, pero la persona crece. Es como los pájaros. Los pájaros llegan a un momento en que dicen, bi, 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 y a volar. Así en nosotros así ocurre, tanto en hombre como en mujer. A la mujer le cuesta mucho más en nuestra cultura, porque está más vigilada. Hoy no tanto, quizá, pero la mujer el hombre está en su naturaleza, el ser aventurero, el salir adelante y entrarle al toro luego. Bien. Pues para mí fue más fácil que para mis hermanos, creo. Yo salí primero. Sí, no, es que fuiste muy decidida y tus papás te veían. Sí. Mi papá, fíjate que al principio se sacó de onda y como que, pues, ¿qué no te estamos dando? Le dije, no, al contrario, me has dado tanto y esta seguridad y esta educación que quiero... ¿Ya volar? Salir. Así fue. Esa sensación de sentirte libre y auténtica es muy difícil, pero se puede lograr. ¿No es cierto? Pues mira que me gusta escucharlo y me gusta que me lo digas. Pues es un trabajo de todos los días. De todos los días. De todos los días. De todos los días, desde que el momento que despierta uno, ¡ping!, y empieza la película a rodar. Y desde ahí hasta el anochecer, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Te pregunta la almohada. Sí. ¿Correcto? Así es. ¿Cuál es tu mensaje a los jóvenes? Pues mi mensaje sería, como psicóloga, que es bien importante trabajarse a uno mismo, echarse un clavadito a las emociones, al alma y buscar. Hay miles de alternativas y de formas Hoy hay muchísimas. Sí, muchísimas. No tiene que ser psicoanálisis, ¿no? Hay mil terapias y tampoco son necesariamente psicológicas, ¿no? Pero conocerse a uno mismo es importantísimo para poder ir en la vida con esto que dices, Emilio, como más libre y más auténtico. Porque ahora con redes sociales y todo es tan fácil caer en la borregada y perderse. Y cuando uno se pierde esta tranquilidad y esta paz con la almohada. Sí, estás pidiéndole a los jóvenes que reflexionen sobre su vocación. ¿Cuál es su verdadera, su llamado interior, más que el llamado exterior? El exterior te trae muchas ofertas, pero tu vocación íntima tienes que encontrarla, búscala primero para poder. Exacto. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Y conocerse, que a veces uno cree que se conoce y no, pero hay que conocerse. La importancia de encontrar nuestro propio camino en el mundo es la enseñanza que el día de hoy Cecilia nos ha dejado. Su trabajo como psicóloga es además una muestra de entrega y compromiso que deja una huella importante en nuestra sociedad. Platicar con Cecilia fue algo muy grato. ¿Por qué? Porque mostraste una faceta muy linda, muy auténtica, de una persona madura, de una persona feliz y de una persona que aprecia mucho la vida. Las personas debemos todos los días de ser conscientes de que somos felices, pero no como una fórmula mágica, sino porque así desarrollamos nuestro proyecto de vida. Así es. Te agradecemos muchísimo que nos hayas escuchado.
y nos hayas invitado a conocer este lugar. Yo a ustedes les agradezco y qué privilegio.